Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Canal 20. Agradecerle a todos los que nos sintonizan por medio de nuestro canal de Internet Telecable Canal 20 y en nuestras páginas de Facebook Michilapa y YouTube, que estamos también como Canal 20. El día de hoy nos vamos a transportar a hacer un viaje en la historia, a hacer un viaje a la memoria de nuestros antepasados, de nuestros abuelos. Alguien nos va a contar el día de hoy de viva voz unas historias muy peculiares, muy bonitas de aquí de Chilapa. El día de hoy está con nosotros el profesor Adolfo Miranda Ocampo. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes. Gracias por la invitación que le hacen a esta humilde persona para poder compartir algo tan valioso con lo que cuenta nuestra Chilapa. Hablar algo acerca de su historia, parte de su historia, porque no podemos hablar completamente en una hora lo que es Chilapa. Pero tiene algo muy importante, ¿eh? Su historia, su gente, sus cuentos, sus mitos, sus leyendas, y que a veces, aunque somos de aquí de Chilapa, las desconocemos. Conocemos el origen, ¿verdad? De dónde viene. Y no es que uno tenga la sabiduría o el conocimiento preciso, pero a través de platicar con gente, a través de interactuar con personas de aquí de nuestra ciudad que conocen parte de la historia, pues nos las han compartido. Y es lo importante que nosotros la compartamos a través de sus canales, ¿verdad? Así es. Y que los televidentes se den cuenta, escuchen, oigan y se interesen. Y sobre todo que nuestras generaciones que apenas empiezan sepan todo eso, porque a veces nuestros abuelos nos lo contaban, pero ahorita ya estas nuevas generaciones ya no saben muchas cosas de lo hermoso que es Chilapa y sus culturas, tradiciones y sobre todo las leyendas, porque antes todo el tiempo se hablaba de eso, de las leyendas, de muchos mitos y cosas que realmente eran ciertas, que nuestros abuelos nos contaban que a ellos les pasaban, sobre todo en todos nuestros barrios. Hay muchos barrios muy peculiares aquí en Chilapa, donde todos, cada uno tiene su historia, cada barrio tiene algo que contar. Y el día de hoy nosotros queremos enfocarnos en un hermoso barrio, el barrio de San Juan, el barrio de San Juan, donde abarca mucha historia y donde el profesor Adolfo se ha interesado también en encontrar esa información. Él trae muchos libros ahí que son reliquias, ¿por qué? Porque tienen historias donde nos van a adentrar en toda esa cultura de Chilapa, en toda esa historia. Como les decía al principio, es un viaje que vamos a hacer al pasado, donde está muy interesante. Profesor, cuéntenos, ¿qué nos va el día de hoy a dejar plasmado aquí en Canal 20 para toda nuestra audiencia? ¿Cómo no? Vamos a hablar algo referente a la historia, de cómo Chilapa se hace una ciudad, cómo Chilapa empieza a ser poblada, a rasgos generales, ¿verdad? Claro. Porque lo importante es de que nosotros conozcamos parte de la historia de Chilapa, del cómo se fue formando, porque pues la historia nos habla del trazado de una ciudad al estilo español. Así es. Que mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué hablan mucho al estilo español? Pues que tiene un estilo, es un estilo que está basada un trazo de ese tipo por calles y callejones, por cuarterones, que posteriormente se fueron formando los barrios. Así es. Inclusive podemos decir, ¿verdad?, que nuestra ciudad es una de las mejores orientadas, porque está basada en la orientación de los 4 puntos cardinales. Hablar un poquito de eso y adentrarnos
exclusivamente a algo fascinante, el barrio de San Juan. ¿Qué el barrio de San Juan? ¿Cómo se formó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su gente? Porque si nos damos cuenta, la gente de San Juan tiene sus características muy peculiares, así es. que son distintas a la demás población. ¿Por qué? Porque a lo mejor el mestizaje se dio muy después en el barrio de San Juan, porque ahí están sus costumbres, que ya se han ido perdiendo, como las danzas, las músicas, las costumbres, pero el barrio de San Juan tuvo sus propias características, ¿verdad? Que no utilizaban no permitían la mezcolanza de razas. Entonces, es la razón por la cual todavía hay rasgos físicos, genéticos, en donde hacen ver a la gente de San Juan muy distinta a la de otros barrios, ¿verdad? Así es. Entonces es importante todo eso. Muy bien. Bueno, regresando un poquito a la historia, me comentaba usted en una charla que teníamos sobre que había datos de que San Juan había sido el primer barrio que se había fundado, más bien no barrio, el primer lugar donde se empezó a fundar Chilapa, que viene de años anteriores, que ahí empezó lo que era Chilapa. Pues según algunos escritores y algunos historiadores, entre ellos les puedo mencionar, ¿verdad?, a la profesora Francisca Tejeda de León, que escribió su grupo Chilapa, Tierra de Novela y Ensoñación Poética, ¿verdad? Una maestra que su esposo fue un gran historiador, ¿verdad?, de aquí de Chilapa, escribió su libro y ahí nos deja en sus escritos algo fundamental, que la primera aglomeración poblacional que hubo aquí en Chilapa fue el barrio de San Juan. Queda escrito, ¿verdad? También nos los menciona el profesor Jesús Caballero en su libro Chilapa, y concuerdan ellos de que el barrio de San Juan fue la primera población establecida aquí en la ciudad. Pues mire, yo creo que eso muchos de nuestra audiencia no lo saben. Y si quieren saber más de esto, quédense con nosotros porque regresamos. Recuerden que estamos en Diálogos y Visiones con Fernanda García. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que estamos por medio de Canal 20 y estamos en Diálogos y Visiones con Fernanda García y nosotros estamos conectando historias e inspirando vidas. Vamos a continuar con esta plática tan interesante con el profesor Adolfo. Cuéntenos más sobre el barrio de San Juan, lo que nos platicaba, sobre su historia, sobre las cosas que tiene San Juan. El barrio de San Juan tiene su propia historia, como los demás barrios también, ¿verdad? No es cosa selectiva, pero el barrio de San Juan tiene algo muy importante que nos marca su historia, que fue en el barrio de San Juan fue el primer asentamiento de la ciudad de Chilapa. Chilapa no se fundó ni se formó de la noche a la mañana, sino que poco a poco se fue formando Chilapa. ¿Por qué? Porque su historia lo marca con la llegada de los frailes agustinos. Los frailes agustinos llegan aquí en 1533 y traen una misión. Traen la misión los frailes de evangelizar a toda la gente de este rumbo. Y para ellos llegar aquí fue un gran sacrificio físico y mental, porque ellos salen del municipio de Ocuituco, Morelos, porque tenían esa misión evangelizadora en las tierras del sur, y llegan a esta parte de Guerrero, lo que hoy es el estado de Guerrero, y encuentran a la población dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Que para evangelizar a una familia
tenían que recorrer grandes distancias. Chilapa estaba ubicado en los cerros y ahora no vemos gran dificultad para llegar allá porque vemos ya caminos, vemos carreteras, vemos montes sin árboles, vemos cerros, pero en aquel entonces, hablar de aquellos años de 1533, era hablar de una vegetación tupida. Entonces no había caminos, eran simplemente cerros bien tupidos de vegetación y hasta allá tenían que llegar. Eso motiva a los frailes a reconcentrar a la gente. ¿Y cómo lo iban a hacer? Fundando una nueva ciudad. No es de que la fundación de Chilapa date de esa fecha. Chilapa ya existía, ¿verdad? Pero estaba dispersa. Entonces ellos trazan la ciudad con sus barrios, con sus cuarterones, ¿verdad? Con el trazo español, en donde tendría que estar dividido en cuarterones, calles, callejones, tenía que tener su plaza cívica, tenía que tener su zócalo y algo fundamental, un lugar especial para evangelizar, entonces su iglesia, que posteriormente se convierte en catedral. Entonces, es parte de la historia de que cómo llega a poblarse aquí Chilapa, ya en la época actual, ¿verdad? Entonces hay una distribución, pero la primer población que se asienta aquí en esta ciudad es el barrio de San Juan. Tiene unas características muy fundamentales, físicas, la gente de San Juan tiene unas características físicas, pero también tiene otra cosa importante, su alfarería. Sí, antes era la Chilapa fue famoso por el barrio de San Juan, por los jarritos, sí, por las cazuelas, por los comales, por todo lo referente a alfarería. Entonces, era muy, muy especial el barrio de San Juan en ese aspecto. De ahí le agregamos su cultura, su propia cultura. Podemos hablar de que la cultura aquí en Chilapa es fundamental, porque se divide por etapas, pero si nos remontamos a aquella época, ¿verdad? Su alfarería y luego sus danzas tradicionales. San Juan tuvo sus propias danzas de ese barrio, sus propias costumbres, sus propias formas de organizarse, y caemos a algo bien importante, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Dentro del barrio de San Juan podemos hablar de algo fundamental, su manantial, que es bien importantísimo. Ese manantial que hasta la fecha existe y no se agota porque sigue produciendo el vital líquido, ¿verdad? Que es importante para el desarrollo humano. Tenemos sus danzas también, tenemos sus leyendas. Dentro de sus leyendas, ¿verdad? Tenemos la del Tecóatl. Así es, actualmente yo recuerdo que también tienen todavía algunas personas que son mayores el librito de una danza muy peculiar que tenían ahí en San Juan, que ese libro trae como que todos los pasos, la historia de que ellos formaron esa danza. Y la verdad es que ahorita, pues yo invito a nuestros televidentes que nos ven, si ustedes saben alguna historia de esa danza o quieren comentarnos, déjennos acá saber qué historia tienen ustedes, porque ¿qué le parece si empezamos a hablar de algo que decía usted que es muy emblemático y único del barrio, que es el manantial que yo creo que todos conocimos en algún punto, pero el profesor nos decía sobre su nombre que muy poco sabemos. El nombre del manantial que está en San Juan. Entonces vamos a regresar con esta historia del manantial, así que sigan con nosotros porque esto se está poniendo muy interesante. Regresamos.
Estamos de regreso en Diálogos y Visiones con Fernanda García y vamos a continuar con esta hermosa historia de El Manantial del barrio de San Juan. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, pero el día de hoy nos llevamos una gran sorpresa porque el profesor nos va a contar sobre cómo es conocido el manantial, cuál es su nombre, cuándo es que él se adentra a investigar un poco más sobre este hermoso manantial. Profesor, cuéntenos. Claro que sí, Fer, hay algo que es fascinante. Quiero empezar este relato contando mi propia experiencia referente al Tecóatl. ¿Por qué digo esto? Porque el manantial está en parte de lo que es el Tecóatl, que está ubicado en el barrio de San Juan. Yo empiezo a trabajar dentro del magisterio en el año de 1977. Y en aquella época viajar era muy complicado. Entonces, yo soy de la ciudad de Tixla, me dan mi trabajo en la montaña de Guerrero, colindando con los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Entonces, me traslado para allá, y ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que salir de Tixla y llegar a mi trabajo utilizaba 18 horas de viaje. Entonces, pues al no conocer el movimiento, pues uno busca la manera de cómo llegar, y ya estando allá con compañeros que encuentro, me dicen, no, pues ¿para qué te veniste en autobús, en el guajolotero? Dice, te hubieras venido en la avioneta. Digo, pero pues yo no sabía que existía la avioneta. No, dice, por aquí todos viajamos en avioneta. Oh, mire. Entonces, a partir de ahí, empiezo a viajar en avioneta. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa y mi satisfacción? Yo ya conocí a Chilapa, porque aquí tuve la oportunidad de hacer mi primer práctica aquí en Chilapa. Entonces, ya conocía parte de su historia, porque siempre me ha interesado conocer la historia de los lugares, ¿verdad? De mi pueblo, de mi tierra, de aquí de Chilapa, que llego a radicar en el año de 1980, pues me intereso. Pero yo desde aquella época me decían el Tecóatl. Y me interesé por, bueno, ¿qué es Tecóatl? ¿Qué significa? ¿Qué es? Me decían, es un cerro. Y ya investigando, ¿no? Pues Tecóatl es una serpiente. Entonces, ¿pero por qué? Y me decían, no, es que es la cabeza de la serpiente lo que está en el panteón. Pero yo decía, pues la cabeza no es la serpiente nada más. Pero en uno de mis viajes, me interesé y miré, y es una serpiente la que se ve a través del aire, ¿eh? Se ve toda la loma, todo el cerro que rodea Chilapa, hasta allá, hasta la cruz que está aquí, la entrada arriba del Calvario. Todo el cuerpo es la serpiente, y la cabeza se veía mocha, se veía trozada. ¿Por qué? Porque de ahí sacaron la piedra para la construcción de la Santa Iglesia Catedral. Sí. Inclusive yo todavía conocí los rieles que pasaban sobre la calle de San José para acarrear la piedra. Entonces toda esa piedra salió de ahí, de la cabeza del Tecóatl. Entonces, ese es lo maravilloso que tenemos, ¿verdad? La serpiente, que es el Tecóatl. Y dentro del Tecóatl está el manantial, es parte del manantial. Entonces, ese manantial tiene mucha historia.
¿Por qué lo digo? Porque platicando con la misma gente del barrio de San Juan, con gente que quiere su barrio y que conoce su barrio y que cuida su barrio, porque quiero decirte, Fer, que ese manantial es cuidado por la misma gente. Así es. A nadie le niegan el agua. Y yo les decía, bueno, ¿y este manantial? Dice, nosotros, los del barrio, lo conocemos como el manantial del agua buena. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque es la mejor agua que puedes tomar aquí en Chilapa. La probé. Es un agua, para empezar, cristalina. Bien cristalina. Y es bien ligera. Contiene menos sales. Entonces, es muy ligera el agua. Entonces, por eso la gente le llama el manantial del agua buena. Y ese manantial fue la primer toma de agua buena que surtió a la gente que empezó a poblar Chilapa. ¿Por qué? Porque llegaban primeramente con sus palancas, con sus latas. Ahora ya se ha modernizado, ¿verdad? La gente, inclusive, puedes ir ahorita al manantial y ves llegar en carretillas, ves llegar en garrafones que los van a llenar con sus burritos. La gente de colonias llega con sus burritos, ¿verdad? Con sus ánforas, llenan el agua. Inclusive hasta con camioneta llegan con sus garrafones ahora y no le niegan el agua, porque ellos tienen la creencia que el agua a nadie se le debe de negar, porque creen todavía en esas historias de nuestros abuelos que decían, si niegas el agua, se te va a secar. Así es. Y se ha cumplido, ¿verdad? En otros lugares. Envidian el agua, la niegan, y llega el momento en que el venero se agota. Entonces ellos tienen esa gentileza, esa amabilidad. Yo he ido varias veces, ¿verdad?, a ese manantial, y es muy, muy satisfactorio ver que el agua es para toda la gente. Así es, y cómo la gente lo cuida. Yo en lo personal he visto a don Ponciano, un saludo para usted, que es el que anda al pie del cañón, don Ponciano, su familia, don Marcelo y su familia, que son los que mantienen limpio el manantial, los que yo he visto que cuidan. Quizá hay más personas, y perdón si no los mencioné, pero de los que yo he visto y que he platicado también con ellos, por ahí vamos a tener una sorpresa más en Canal 20, así que no se muevan, sigan con nosotros, que regresamos con más historia. Estamos de regreso con esta historia tan fascinante y vamos a continuar, profesor, hablando del manantial, de sus costumbres, de a lo mejor algo tan peculiar como es la festividad que también ahí se realiza. Comentábamos hace un momento sobre esa festividad. Profesor, ¿qué nos puede contar sobre la festividad del manantial? Fíjate que es parte de su historia. Si te das cuenta, o los televidentes se dan cuenta, en el mes de mayo no hay un manantial que no sea, dicen nuestros abuelos, colgados, se lleva la cuelga, que consiste en cera, consiste en flores, consiste en agua fresca que ahora dan, ¿verdad?, en todos esos lugares, porque es una manera de agradecer a la naturaleza, esa naturaleza que tanto daño el ser humano le hemos hecho, la hemos ido destruyendo poco a poco, pero nuestros abuelos nos enseñaron, nos dejaron una herencia cultural, que el ser humano debe de ser agradecido con esos dones que la misma naturaleza nos da, ¿verdad? Y que debemos de ser cuidadosos. Y referente a eso, esto no quiere decir que ahí inicia, no, sino que yo me interesé en el año del 2019,
yo me interesé, conocí el barrio de San Juan, conocí su manantial, lo visitaba, pero yo lo veía que algo le hacía falta. Y me interesé en llevar un ritual de agradecimiento, un ritual en donde le hiciéramos sentir a la gente que era importante el agradecer y el cuidar nuestros manantiales. Así es. ¿Y qué hice? No hice cosa del otro mundo, sino que tuve que platicar primeramente con gente del lugar, que si me lo permitían, ¿verdad? Que yo tenía el interés de dar a conocer primeramente la importancia de ese manantial, y me dijeron que sí, que no había ningún problema. Estos dos señores que tú mencionaste y los cuales agradeciste, también ellos estuvieron ese día conmigo en ese ceremonial, en ese ritual. Hablé con las autoridades municipales, me dieron todo el respaldo de que sí era importante, y hablé con mis amigos danzantes, que tenemos un grupo de danza cohuisca aquí que dirige, ¿verdad? Mi gran hermanito Víctor, que dirige también mi hermanita Lisbeth, ¿verdad? Son ellos los que han hecho un gran trabajo cultural, artístico, social, histórico, ¿verdad? Aquí en Chilapa, porque siguen cultivando este tipo de cultura, este tipo de rituales, y los convencí para que fueran ellos conmigo allá en el manantial, y se hizo una gran fiesta. Se hizo una gran fiesta donde la gente del barrio adornó bien bonito con flores, con papel crepé, con papel de China, llevaron sus cruces, y mis amigos danzantes hicieron el ritual danzando, pero no nada más danzando, llevaron sus atencocolis, subieron todo lo que es la barranca y hasta arriba hicieron sonar el atencocoli, ¿verdad? ¿Qué es el caracol? El caracol. El caracol, ¿verdad? Hicieron sonar sus coyoleras, ¿verdad? Con ese sonido que nos traduce al sonido del agua al correr, primeramente al caer la lluvia, es el sonido, ¿verdad? De los ayoyotes, ¿verdad? Esas coyoleras con ese sonido, y que tienen ese significado de las gotas. El sonido está relacionado con las gotas del agua al caer, porque eso hace que atraigan más agua. Luego, esas mismas coyoleras, ¿verdad? Pues significan el ruido del agua al correr por la barranca, ¿verdad? Entonces, todos ellos hacen este ritual sin faltar algo bien fundamental para los danzantes, que es el huehuetl. El huehuetl es el tambor, ¿verdad? Que está hecho a base de madera, ¿verdad? Está hecho a base de madera y forrado con piel, con cuero, ¿verdad? Entonces lo tocan y lo hacen a su ritmo. Surgen las danzas, ¿verdad? Prehispánicas, y todo eso se hizo en la zona de lavaderos que están ahí. Olvidé decirte que primero estaba el manantial. Posteriormente, para no contaminar el agua, los que quisieran ir a lavar hicieron sus lavaderos en la parte de abajo, porque cuidan. Todo fue cuidadosamente, ¿verdad?, elaborado para no contaminar el agua. Entonces, en esa parte se pusieron los danzantes a hacer su petición de agradecimiento, ¿verdad?, a la naturaleza por la conservación de ese manantial. Y fue muy bonito. Yo lo hice 2 años, en el 2019 y en el 2020 lo hice. Y ya uno tira la semillita, siembra, ¿verdad? A mí me enseñaron que hay que sembrar, pero también
que la gente esa siembra lo tiene que cuidar. Así es. Entonces, ellos se han interesado también, ¿verdad? Y pues así surge esta fiesta que realizamos en el año del 2019 allá, y ¿verdad? dice que sí, esa semillita la siguen cultivando porque este año, este 3 de mayo, fue un poquito más grande la ceremonia porque pues gracias al padre Efra, que es de la parroquia de San José, que le está dando un poquito más de realce, más de interés. Este año estuvimos también con la posada, fuimos a pedir posada hasta el manantial y toda la gente que vive a los alrededores muy contenta, decoraron su casa, sacaron silbatos que son muy peculiares y todo eso se agradece porque la gente quiere que visites el manantial, quiere que vayas y conozcas, pero sobre todo que cuidemos. Ya nos decía el profesor, una de las culturas que nos dejan nuestros antepasados son cuidar y agradecer lo que tenemos. Vamos a seguir con esta bonita historia, falta mucho por contar, así que sigan con nosotros. Estamos de regreso y si ustedes no están como yo es porque no están viendo la entrevista completa, porque la verdad es que yo estoy muy fascinada, muy atenta, aprendiendo muchas cosas que al parecer sabíamos, pero no tan a profundidad. Y ahorita vamos a hacer un viaje muy bonito a las historias y yo creo que mucha gente se va a identificar conmigo porque yo me acuerdo que mi abuelo cuando yo era chiquita me contaba muchas leyendas, muchas cosas que pasaban y la verdad es que ahora tenemos que rescatar eso, tenemos que rescatar nuestras leyendas de aquí de Chilapa, todas las historias tan fascinantes que tenemos y el día de hoy nos va a contar una fascinante leyenda el profesor Adolfo. Profesor, cuéntenos, ¿cuál es su leyenda? Bueno, no es mía, ¿verdad? Sino que se las voy a compartir. Yo sé que dentro de los televidentes, pues hay gente que se interesa en nuestras leyendas. Y Chilapa, para empezar, Chilapa tiene muchas leyendas, ¿eh? No es una ni dos, son muchas leyendas que nos hablan a través de sus narraciones de ciertos sucesos. Queremos decirles que pues una leyenda es eso, una narración de hechos fantásticos que ocurren a través del tiempo y que generación tras generación se van transmitiendo, ¿verdad? Para que las nuevas generaciones pues las vayan conociendo. Únicamente que también algo que estamos experimentando es la falta del gusto por nuestra literatura basada en nuestra cultura, ¿verdad? Y una de ellas son nuestras leyendas. Y como estamos hablando del barrio de San Juan, ¿verdad? Ese es el tema principal, ¿verdad? De nuestra plática. Empezamos con parte de su historia. Ahora voy a hablarles sobre una leyenda muy tradicional, exclusiva del barrio de San Juan. Les comentaba acerca del tecoatl, de cómo se aprecia a través del aire, ¿verdad? Esa serpiente. Pues dentro de una de las leyendas está la ocurrida precisamente en lo que es la cabeza del tecoatl y parte del cuerpo en donde está el manantial del agua buena, del cual estuvimos platicando. En ese trayecto geográfico tiene el hecho de que la gente de San Juan nos platica sobre el encanto, que hay un encanto que se abre, pero ¿qué es ese encanto? ¿Cuándo se abre? ¿Por qué ahí? Bueno, ahí está parte del interés, ¿verdad? Sí. En nosotros por platicarlo y que la demás gente lo conozca, ¿no? Cuentan los abuelos porque, les vuelvo a repetir, viene de generación en generación
la transmisión de esa historia, ¿verdad? De esa leyenda, de que cuentan que a través del tiempo, pues unos leñadores salieron de aquí del barrio de San Juan, se introdujeron hacia parte de la barranca que está en esa parte del manantial, hacia arriba, en busca de conseguir leña para poder cocinar, ¿verdad?, en su casa. Llegaron y que de pronto encontraron una cueva abierta. Les sorprendió porque muchas veces habían pasado y no veían nada, ¿verdad? Pero en esa ocasión encontraron la cueva abierta. ¿Y que en qué fecha? Pues este hecho ocurre porque hay una fecha específica de cuándo ocurre ese encanto. Entonces, es en la víspera de la fiesta de San Juan. Y la fiesta de San Juan, no olvidemos que es el 24 de San Juan, pero el 23 es la víspera y el 23 es la gran fiesta. Entonces este señor iba por leña porque iban a cocinar por la fiesta, ¿no? ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que nunca llegó. Nunca llegó el señor. Se adentró en la cueva y va descubriendo que dentro de la cueva había infinidad de tesoros, de oro, de plata, había collares, había alhajas, anillos, cadenas, aretes, esclavas, infinidad de cosas de oro y plata. Y se emocionó y empezó a recorrer la cueva, y él no sintió que el tiempo pasaba. Él estaba tan emocionado que perdió la noción del tiempo por completo, y a través del tiempo que él sintió que ya había recorrido la mayor parte, salió normal. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Aquí el encanto, porque terminaré diciendo que Chilapa tiene un dicho: te encantaron. Bueno, viene de ahí, del encanto, de que sale y ya no conoció a la gente. Salió, se fue a su casa y que ya no existía su esposa, ya no existían sus hijos. ¿Qué pasó? Que el tiempo pasó, su emoción adentro fue tan grande. Dicen que adentro un segundo equivale a un año o más de tiempo. Así es que imagínate, te tardas una hora, ¿cuántos años no ya pasaron, ¿no? Entonces, que llegó él y la gente pues le dice, bueno, tú estás encantado. Y dice, no, es que pues entré a la cueva y había tesoros y ahí estuve, pero yo sentí que estuvo un poco de tiempo nada más, pero no, ya pasaron muchísimos años. Entonces, ¿de dónde surge el dicho? De ahí. Por eso, cuidado, cuidado, cuando te manden un mandadito y te tardes, te dicen, te fuiste a encantar. De ahí deriva, ¿verdad?, ese dicho muy chilapeño, porque es un dicho muy chilapeño, el de que te encantaron, ¿verdad? Porque viene de ese encanto que, según nuestros abuelos, existe en el Tecoatl, en parte de esa barranca, ¿verdad?, arriba del Agua Buena. Entonces, y eso dice la gente que le sucedió a una persona de ahí, del mismo barrio de San Juan. Así es, qué interesante. La verdad es que, pues ya vieron, se nos acerca la fiesta del barrio de San Juan, la víspera, el 23, va a haber noches culturales, que también por acá les vamos a dejar una invitación. Y pues si quieren que vayamos a buscar el tesoro, ya saben, la cita es el 23, que es el día de la víspera de San Juan. Vamos a continuar con más historias. Regresamos.
continuamos con estas leyendas tan bonitas que estamos escuchando, y esto no es todo. Vamos a continuar con otra leyenda que todas las que estamos escuchando, toda la historia, esta historia del encanto, vamos a escuchar otra que yo creo que va a ser igual o más fascinante todavía, como cada una tiene su peculiaridad en cada leyenda. Vamos con una leyenda muy bonita que estábamos platicando sobre esta leyenda que también es del barrio de San Juan. Así Cuéntenos. es, sí, pues como lo estamos platicando, ¿verdad? Estamos hablando algo referente, algo original del barrio de San Juan, ¿verdad? Y otra de las leyendas que cuenta la gente de este barrio es la leyenda de la culebra de los cuernitos de oro y de plata. Es una leyenda muy bonita que nos habla de sucesos, pero que no llegan a provocarnos amargura, que no nos llegan a provocar dolor, que no nos llegan a provocar hechos lamentables, ¿verdad? Que atenten contra la vida humana, sino que son leyendas que nos hablan de historias que son fantásticas. Y esta leyenda, pues, nos habla de una culebra que se aparece en la barranca de San Juan, arriba del Agua Buena. Dicen que cierta ocasión andaba un señor limpiando el camino de esa barranca, ¿verdad? Porque como corre agua, la gente de San Juan es muy cuidadosa, sí, es muy dedicada, ¿verdad? Pues no permite que tiren basura. Inclusive yo me alegro de que haya gente que cuide de manera natural. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de que se les pague a esas gentes. Ellos lo hacen de corazón. Y qué bueno que haya de ese tipo de personas que cuiden nuestro medio ambiente, que cuiden nuestra agua, que cuiden los lugares por donde corre esa agua. Y en eso estaba, ¿verdad? Este señor limpiando la barranca, cuando oyó ruido entre la maleza, entre la hoja seca, que le llamamos hojarasca, ¿verdad? Oyó un ruidito y levantó la cabeza, se quedó viendo, no veía nada, siguió trabajando y nuevamente oye el ruidito de la hoja seca que se movía. Pues no hay aire, no hay viento que mueva las ramas, pues ¿qué pasará? Y por más que estaba haciendo la lucha por ver algo, pues no veía, pero se quedó atento y empezó a oír primeramente ese ruidito, y hasta que detectó, ¿verdad?, de dónde surgía ese ruidito, y vio que eran unas piedras y rodeada de hoja seca, y se fue acercando. Cuando vio el movimiento ondulado y de momento pues se espantó y brincó, pero se detuvo. No, la curiosidad, ¿verdad? Sí, el ser humano es curioso por naturaleza, ¿verdad? Y va viendo que se estaba desenrollando una culebra, pero eso no fue lo que lo sorprendió. Pues estaba acostumbrado, gente de campo, a ver distintos tipos de animalitos, ¿verdad? Culebras, lagartijas, pues distintos tipos de animalitos, ¿verdad? Que habitan nuestro medio ambiente. Y ve, lo que le sorprendió fue que era una culebra que tenía 2 cuernitos. Y le llama la atención que uno era de color amarillo y otro era color plata, color blanco. Y dice, no, pues se la quedó bien, no, pues son cuernitos, y uno es de oro y otro es de plata. Ahí es donde le cambia el estado de ánimo. Sí. Ahí se espanta, porque él conocía las culebras común y corrientes, ¿verdad?
que unas son rayadas, unas son cenizas, otras son blanco, rojo, negro, otras son como la serpiente de cascabel, ¿verdad? Pero nunca había visto una con cuernitos, y sale corriendo y llega al barrio de San Juan y se encuentra gente, y la gente se queda sorprendida porque se le notaba pues el nerviosismo, se le notaba que estaba asustado. Dicen, ¿qué cosa? ¿Qué te pasó? ¿Te hicieron algo? ¿Te pegaron? ¿O qué te pasó? Y él con trabajos les empezó a explicar, no, es que me espantó una culebra. Pero ahora, ¿qué te espantó una culebra si de por sí hay muchas? No, dice, pero no como la que vi. No era muy grande, la describió, dice, no era ni muy grande, era así de grueso más o menos, ¿verdad? Era como de 1 metro nada más, era gordita. Dice, pero lo sorprendente es que tenía un cuerno de oro y uno de plata. Dice, ¿y corriste? Pues sí, me dio miedo. Dice, ¿y qué no llevaba sombrero? ¿Qué no cargas tu gabán? Pues sí, pero ¿eso qué? Pues mira, echases a perder tu suerte. ¿Por qué? Porque es una verdadera suerte que te encuentres esa culebra. Fue tu suerte, pero la echases a perder porque le hubieras tirado tu sombrero en su cabecita, y si le atinas a su cabecita, te deja algo. O hubieras agarrado tu gabancito y tíraselo. Dice, total que lo que debe de cubrir es la cabecita. Dice, ¿y qué hubiera pasado si le hubiera aventado eso? Te hubiera dejado los cuernitos, y esos valen mucho. Te hubiera dejado el cuernito de oro o el de plata, o los dos inclusive te los hubiera dejado. Tú le tiras tu sombrero o tu gabancito y ya se va la culebra, se va, pero te deja los cuernitos, y esos, pues un cuernito de oro, un cuernito de... Dice, no, pues no lo sabía, dice, pues ya se fue. Ahora para la próxima, si es que se te vuelve a presentar la oportunidad, porque dicen esos solamente una vez se te llega a presentar en la vida. Entonces, son historias, qué ¿verdad? Historias tan bonitas, así que, pues, gracias, profesor, por regalarnos este tiempo, por compartirnos parte de toda su conocimiento que tiene usted de esta historia, y no nada más del barrio de San Juan. Por lo que estamos platicando, usted es una persona llena de historia, llena de conocimiento, que se ha adentrado a la historia de Chilapa y de muchos pueblos más, y eso es de admirarse, porque no es una persona que nada más te cuenta las cosas por contar, sino que es una persona que ha estudiado, que se ha adentrado en cada historia para poder contarnos todo esto. Así que muchas gracias por visitarnos hoy en Canal 20. Esperamos tener otra entrevista para seguir empapándonos de más historia, porque tiene mucho que contarnos, mucho que dejar plasmado en nuestras historias. Así que, pues, muchas gracias a todos nuestros televidentes también, y gracias por sintonizar Canal 20. Nos vemos en otra entrevista más. Esto fue Diálogos y Visiones con Fernanda García. Recuerden que nosotros estamos conectando historias, inspirando vidas.